It is such a wonderful Hola, day for me es to join with un all gran of you día para mí, para poder with estar this con amazing ustedes technology that we have. con el uso de esta tecnología que tenemos. Estoy sentada en We're in una the state of escuela Connecticut, en el estado de which is near Connecticut, Massachusetts, lo cual está where I have been working al today lado de with Massachusetts, donde he leaders estado in trabajando con a school líderes district, de un distrito talking about how to escolar improve y estamos teaching and conversando cómo learning. podemos mejorar I el am aprendizaje very excited y to be la starting enseñanza with en you, el distrito. Así que Ellen quiero and agradecer a Maria, Marcela y también a Ana and María others who y are muchos otros helping us quienes están come together ayudando with a this que organization nos Aprendo en Casa. organicemos y que trabajemos con la I do, organización Aprendo en as Casa. Marcella has said, I do Como dijo considerable work, Marcela, hago mucho trabajo de and forma I must say internacional that y this también puedo particular decir que organization that esta is serving organización, lo the cual countries in Latin trabaja America con from 7 Spain países en Latinoamérica, también como really seems España, to be delivering realmente high está quality entregando techniques, approaches, técnicas de alta ideas, and calidad, también ways abordajes, about ideas, teaching. creencias I sobre la also want enseñanza. to urge Y you to también not quiero que be ustedes discouraged by the no se results sientan desalentados por los of your resultados students de during sus the pandemic. alumnos después de la pandemia. For all of us, Para it was a todos tremendous jolt ha to the sido system un and golpe something that tremendo showed al us sistema something we educacional already y algo knew, que but it nos was mostró made lo even que more clear, quizás ya which is sabíamos, that pero que teaching clarificó el and hecho learning de is que very fragile enseñar y and aprender easy to be es broken. bien And frágil, se certainly the puede pandemic romper fácilmente y por lo tanto la changed pandemia our view of cambió how nuestra we visión de deliver cómo and operate podemos entregar y schools for children. ofrecer instrucciones But para I do niños have one sort y of niñas, preference that I pero want sí to tengo una share gran with you preferencia today que as quiero we guide compartir con you ustedes. Quizás no van a estar de when I read acuerdo, about the pero cuando results yo leo of the sobre los pandemic, resultados de I la pandemia y el talk impacto que tuvo, frequently about hablamos how children frecuentemente are sobre cómo los behind. niños y niñas They están have fallen atrasados, behind. que se han And atrasado. I find that Ahora, discouraging yo encuentro que eso because it was nos no fault of the desalenta a students. It todos. was No era la culpa de los it alumnos was o no fault alumnas o of los the profesores, administration or el the cuerpo system. docente o la And it administración. feels blameworthy to Y la me that verdad you are parece que se behind está is a echando la negative culpa, que tú estás message. atrasado o estás I would atrasada. Es prefer un mensaje that we negativo. Yo simply prefiero que acknowledge podemos students reconocer are in que los different alumnos places. están en un lugar Students distinto, que los who are alumnos no behind us necesariamente están physically, atrasados we are o están taking the students that adelantados, we pero estamos have tomando los and alumnos que working with tenemos them y vamos a as trabajar much con as ellos well lo to mejor enhance que their learning. podamos para poder So that's fomentar su number one. And aprendizaje. we'll talk Ese es el less número uno, about así que being vamos behind and being espero failures que because it is hablemos not menos de estar within atrasados, anyone's porque control. esto no The estaba a other nuestro thing that I control. would urge you Y to lo say otro que sí, que and to les quiero acknowledge pedir is y that también que there were reconozcan tremendous de que efforts that were se hicieron born and came muchos esfuerzos que about surgieron because of the pandemic. And por we la learned pandemia many new things. We y made aprendimos muchas cosas actually nuevas, lots of new incluso things hay muchos puntos as a result positivos of que this surgieron dado intervention, a, the result of a- the shutting a la down pandemia. of También our school systems. claramente se cerraron So, los in a colegios, way, I would like to así que encourage you me all gustaría to alentarlos, en primer acknowledge lugar, what we have been reconocer through qué es lo que and what we hemos are doing now. vivido, qué estamos And haciendo I would ahora, like to y también me encourage you gustaría que to ustedes think about not piensen returning to the old, but sobre seeing no this volver disruption a la that we have metodología all experienced antigua, as an pero ver opportunity esta disrupción como una to think oportunidad de differently pensar de about forma how we distinta deliver en instruction, cómo how we nosotros care for children, enseñamos, cómo how we cuidamos a engage niños y niñas, families, cómo how we work with ayudamos a familias a communities. participar, cómo This trabajamos is con las an comunidades. opportunity Es una gran to oportunidad clean the slate de básicamente and tener say, una what can tabula we rasa do y differently decir qué now podemos hacer de forma after this distinta ahora, interruption? ahora que So tuvimos esta those are my interrupción. two Así opening que remarks. esos son I would like to ask mis Ana Maria if she comentarios would de please apertura y por favor, Ana share María, my PowerPoint with ¿podrías you, or compartir mi not sure who will presentación? do that, but there we are. Aquí estamos. So my first question to you, the first La primera slide
pregunta que tengo. Siempre es una lámina que uso al comienzo de cualquier sesión y ustedes lo pueden usar con sus clases. Antes de comenzar, es una buena práctica tomar la temperatura, por decir, y hacer como una encuesta. ¿Quién está en la sala, por ejemplo? Ahora, aquí en el chat podrían escribir un número de 1 al 5 que donde puedan clasificar cómo se sienten ahora. ¿Se sienten cansados o están enojados o tristes o están felices, emocionados? Así que sí, por favor, en el chat de abajo, sí, por favor, pueden ingresar cómo se sienten, lo cual me da a mí como una profesora y líder de esta sesión, me da una sensación de cómo se sienten ustedes, cómo está el grupo, tomarles la temperatura del ánimo. Así que si nosotros cuando nos juntamos con nuestros alumnos y alumnas y le preguntamos cómo están, y es una pregunta sincera, yo creo que vamos a ser más exitosos con nuestra enseñanza. Veo que algunas personas están cansados, algunos están felices, productivos. No me sorprende que estén cansados. Yo también estoy cansada. Ha sido tiempos complejos y lo que están haciendo es bien importante. Lo he dicho antes, que cuando los individuos cuenten us- cuestionan a ustedes o los colegios sobre el progreso que están haciendo, yo quiero que ustedes le pregunten qué es más importante que educar los ciudadanos futuros del país. Yo personalmente, yo creo que no hay nada más importante que eso. Esto es para el futuro de Estados Unidos, por ejemplo, en mi caso, y la educación que estamos entregando a nuestros hijos, nuestros niños y niñas. Así que gracias por agregar cómo se sienten. Ahora tenemos estrategias esenciales de cómo enseñar matemática. Este es mi campo y también cómo enseñar la lectura, el lenguaje, lo cual van a escuchar de un gran presentador quien va a hablar sobre las investigaciones y también sobre las estrategias basadas en la evidencia. Así que no vamos a hablar de la teoría, vamos a hablar sobre cosas prácticas que ustedes pueden implementar en sus aulas. Así que vamos a seguir con la agenda, lo cual es bien importante por hoy día. ¿Cuáles son las ideas importantes sobre la enseñanza y el aprendizaje? Ahora, una sesión previa, si ustedes pudieron participar, van a saber que hablamos sobre la importancia de la tarea y voy a revisar eso brevemente para que todos podamos pensar sobre qué es lo que está ocurriendo en el aula. También vamos a hablar brevemente sobre lo que yo veo como las estrategias esenciales para todos los estudiantes en todos los campos. Ahora, si yo hablo de matemática o si alguien está hablando sobre las ciencias o mi colega va a hablar sobre la lectura, yo pienso que hay estrategias fundamentales esenciales para la enseñanza de todos los alumnos y alumnas. Siempre decimos que queremos educar a todos los niños y niñas, pero sabemos que no todos son iguales. No todos los niños y niñas tienen las mismas necesidades o el mismo sistema de apoyo. Algunos están empezando en distintos niveles y aquí es donde comienza la magia. Aquí es donde un profesor o profesora efectivo es importante porque los profesores son los que ven su sala y alumnos y alumnas y dicen, ¿qué es lo que puedo hacer para poder mejorar el aprendizaje? Así que vamos a hablar sobre las estrategias de matemática y también mi colega va a hablar sobre las estrategias para la alfabetización y el lenguaje. Ahora, mis citas favoritas está escrita acá, lo cual yo pienso en esto profundamente.
Enseñar es como dejar caer cartas en un buzón, ¿sabes? Cuando se envían por correo, pero no tienes idea de si se reciben y en qué forma. Así que para nosotros, sí tenemos algunas ideas sobre las prácticas esenciales que se pueden usar como profesores, pero hay un misterio sobre la enseñanza. Pensamos que hemos preparado una buena lección, que lo entregamos de forma efectiva. Quizás a ustedes le ha pasado me ha pasado a mí y que de repente no funciona y hay que pensar por qué no funcionó, porque esta lección no fue asimilado por mis estudiantes y hay que pensar sobre la estrategia. Y en la próxima lámina, lo que me gustaría hacer es pensar sobre la enseñanza y cómo la enseñanza es compleja. Realmente es un área que es una tarea bien compleja y empezar cómo hacerlo bien. Nosotros le damos a los profesores mucho apoyo y interés a través de las actividades, pero no siempre podemos asegurarnos de que se usan de la forma diseñada. Ahora, este es un profesor, David Cohen, y pueden leer aquí lo que dijo. Mi español es bien limitado, así que no se los voy a leer, pero aquí es la relación entre el contenido y las organizaciones, el tiempo que ustedes han designado para enseñar. Este sería la esencia de la enseñanza y a través de esta esencia que yo siempre hablo sobre el triángulo mágico del profesor o profesora, el contenido y también el alumno o alumna. Y estas tres puntas interactúan y la verdad, si uno cambia el alumno o alumna, hay que cambiar el contenido y si cambia la estrategia de enseñanza, hay que cambiar los alumnos o el contenido, la verdad, interactúan entre sí. Así que una forma más fácil de poder comenzar a mejorar estas prácticas de enseñanza es poder examinar la interacción entre los estudiantes, los profesores y el contenido. Y esto es lo que se llama el núcleo pedagógico. Y este núcleo pedagógico está básicamente enfocado en visualizar estas aulas y entender qué es lo que se está haciendo, cuál es la esencia del intercambio dentro del aula. Hay muchas cosas que hay que revisar, la disciplina, quién está sentado a dónde, si los estudiantes están hablando, están contribuyendo, están participando. Todos estos puntos son bien importantes, por supuesto, pero si hay que bajarlo a un nivel más básico, hay que poder revisar la interacción entre los alumnos, los profesores y el contenido, especialmente este núcleo pedagógico. Ahora, aquí revisando este núcleo pedagógico, nosotros vamos a ver este triángulo, el cual mencioné, y también básicamente nosotros queremos pensar y planificar sobre las observaciones, si son supervisores o si son profesores, y qué le estoy pidiendo a los alumnos que hagan, cuál es la tarea en sí. Y parece que es tan obvio, sin embargo, yo conozco a muchos supervisores que ellos van a las salas y ven muchas cosas y se les pasa cuál sería lo fundamental, cuál es la tarea. Y hemos hablado sobre esto antes. Así que en la próxima lámina voy a hablar sobre este, esta tarea de instrucción. Y cuando uno quiere hacer una pregunta en una clase, en una sala de clases, en el aula, uno dice, ¿qué es importante? ¿Qué le estamos pidiendo al alumno que haga? Es aquello que va a ser capaz de hacer.
parece casi tan increíblemente obvio. Lo que le pedimos a los estudiantes que hagan es lo que los estudiantes serán capaces de hacer. Entonces, si por ejemplo en mi campo yo les digo, solo concéntrense en los hechos de las matemáticas, o sea, 8 por 3, 7 por 4. Si solo ofrecemos eso como la tarea en el aula, eso es lo que van a hacer. No van a ser capaces de resolver problemas, no van a ser capaces de ponerse creativos ni de presentar el material en una forma de donde le den más vuelta a la cabeza, porque no les hemos pedido que lo hagan. Entonces lo que pedimos que se haga es fundamental, porque lo que les preguntamos que hagan es lo que serán capaces de hacer. Por lo que la calidad de la tarea, que es el paso número 3, esa calidad de la tarea lo es todo. ¿Qué tipo de tarea le estoy pidiendo al alumnado? ¿Cuántos de esos tipos de problemas, ejercicios le estoy pidiendo hacer? Y sobre estos 3 puntos que están aquí, yo agregaría probablemente uno de los más importantes, que es el 4. Lo que los profesores pregunten en el punto número 4 es, ¿por qué? Una pregunta tan sencilla que a los niños les ofrece a ustedes una pregunta o un comentario. Si ustedes como profesores pueden decir, qué interesante, ¿por qué? ¿Por qué crees que eso es verdadero, por ejemplo? Hace que pasen las siguientes cosas. Primero, al preguntar el por qué, profundiza el entendimiento del alumno en pensar, no es como, lance una pregunta y capaz que esté buena, porque cuando tú le preguntas por qué, estás pidiendo que razone, está pidiendo que piense, estás pidiendo participación, pero también creo que manda un mensaje muy importante a los alumnos. Y esto a veces se nos pasa. El mensaje que les estás enviando al preguntar por qué es, primero, es que yo estoy genuinamente interesado en mis alumnos, en lo que me dice y en lo que hace, por lo que muestra tu compromiso con el alumno y su aprendizaje. También para el alumno lo hace participar, lo mete dentro, lo involucra. Eso es importante porque la profesora me preguntó que le explique algo, a diferencia de, por ejemplo, estar en un rol pasivo en que simplemente escucho a mi profesor y tomo notas. Esto lo hace participar al haberle preguntado por qué. Si no haces nada más que esto en tu trabajo como profesores, al menos pregunten por qué, porque hace un trabajo maravilloso de elevar la conversación a la participación del alumno en un pensamiento mucho más crítico. Esa es la revisión de la tarea y la importancia de la tarea de lo que habíamos hablado en las sesiones pasadas. Pero hoy lo que queremos hablar en las láminas que siguen son las estrategias esenciales para todos los alumnos en todas las materias. No es solo matemáticas, es para todos. En el ¿qué puedes hacer? Y traté de hacerlo súper simple. Tengo 5 acciones que me parece que todos pueden realizar. La primera, animar a los alumnos a establecer sus propias metas y con frecuencia discutir esas metas con ellos. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque cuando los estudiantes declaran sus propias metas, están más comprometidos, igual que cualquiera de nosotros. Si yo te digo, es mi meta, la establecí, lo dije fuerte, ahora me hago responsable en mi propia sala. Nosotros usamos la palabra en inglés buy-in, que es hay más compromiso, más participación. También los aliento a que con los alumnos de todas las edades tengan la posibilidad de elegir dónde trabajar, dónde sentarse y dónde jugar. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que es importante? Porque los alumnos, incluso los adultos, yo misma, probablemente ustedes,
agradecemos algo del control sobre mi ambiente. No nos gusta que todo el día nos estén diciendo en un aula qué tengo que hacer, porque también somos seres humanos que pensamos. En consecuencia, si le vamos a dar a los alumnos algunas opciones en lo que hacen cuando trabajan o con quién trabajan, dónde se sientan, cuando juegan, estás dándole el poder, les estás dando la posibilidad al alumno que muchas veces no lo hacemos, le decimos haz esto otro, y entonces no les interesa darles entonces algunas posibilidades. También pienso que hay que ofrecerles oportunidades a los niños para que trabajen juntos y en colaboración. Una vez más, si puede que digan, ay, tanto ruido en esta sala, y algunos alumnos conversan del programa que escucharon o lo que vieron en la televisión. No, pueden pedirles que se junten para trabajar en un problema en conjunto y que se colaboren. ¿Y por qué puede ser importante? Es importante porque en nuestro mundo, en nuestras vidas, necesitamos aprender en la escuela cómo trabajar con otras personas. Porque cuando salgan de la escuela van a ir a un grupo de personas que hacen el mismo trabajo y tienen que tener habilidades desarrolladas para trabajar con otros. Por eso, otra de las cosas que me gusta promover en cualquiera de las actividades que hagan del aula es cómo esto se conecta con los intereses de los alumnos. Porque una vez más, la familiaridad sí aumenta la motivación. Y acá quiero dar algún ejemplo de un proyecto en el que me tocó trabajar hace muchísimos años. Se hizo una encuesta. Estamos hablando en alumnos que estaban en un rango etario como de 12, 13, 14, quizás puede ser desde 10 hasta 14. Y se les preguntaba, ¿qué es lo que te interesa? Y se podrán imaginar probablemente lo que te contestaban. Les interesaban los deportes, en el caso de los chicos, les interesaban las compras e ir a las tiendas, a las chicas. No estoy tratando de decir que tenga nada que ver con algo específico del género, pero en general a los niños les interesaban mucho los deportes y a ambos géneros les interesaba el espacio exterior. ¿A dónde van los cohetes? Y se fascinaban con ese tema. Entonces dijimos, escribamos materiales curriculares que se basen en áreas de interés que a ellos les interesa y los ayudamos a los que, por ejemplo, les interesaba la música. A lo mejor no les he contado esto, pero se escribió material sobre la música, cómo se producía la música, quién canta, cómo se hacía un disco. Hoy ya lo vemos en video y televisión y cómo se venden todo ese mundo. Y créanme que estaban, pero revolucionados, fascinados, porque eran temas que les gustaban, ellos querían saber. Entonces, hubo una parte hermosa porque puede que parezca frívolo, pero se hizo un proyecto en los helados. Conozco muy pocos a los que no les gusten los helados. ¿Y qué se hizo? Tomamos toda la producción de helados desde que ves una compañía lechera que manda a la fábrica, cómo lo transforma en un helado, cómo se le agregan cosas al helado, cómo se prepara el empaque y cómo se vende. Una vez más, para los alumnos de escuela en sociedades medias, cuando están entrando a la adolescencia, estaban fascinados, querían saber más, querían aprender y usaban en mi caso las matemáticas. Es algo en lo que uno puede no estar de acuerdo. Si quieres conectar las actividades del aula con los intereses de los estudiantes, finalmente los grandes asociados, los más importantes, son las familias y las comunidades en el programa de aprendizaje, porque a veces puede ser súper difícil. Puede que haya padres que no tengan una buena experiencia escolar, que no hayan completado algunos niveles específicos y les asustan las escuelas. No es
un lugar que les agrade. Pero sabemos que hay papás y mamás y cuidadores que influyen de manera tremenda en lo que piensan los niños y niñas, cómo trabajan, lo que pasa, que conversan en casa sobre la escuela. Entonces, queríamos pensar en formas de involucrar y hacer participar a la familia y a sus comunidades porque es un aliado tan poderoso. Estos son comentarios generales para cualquier área y es estos 5 los que recomiendo que los conozcan, piensen cuando planifiquen su trabajo para trabajar en la escuela. Pero hablemos de mi tema favorito, que viene en la lámina que sigue, que son estrategias esenciales en matemáticas. Aquí quiero hacer unas sugerencias específicas. La primera es que cuando se enseña matemáticas, quiero que se usen distintas modalidades. Modalities en inglés es una palabra un poco eh, rebuscada, pero presentación escrita, gráfica, dibujar, canciones, música, videos, distintas formas para presentar las matemáticas. No siempre que sea un papel y un par de problemas. ¿Por qué les sugiero lo siguiente? Porque conocemos que a los niños y a los adultos el aprendizaje les viene de distintas formas. Algunos son súper buenos para ver un dibujo. Otros pueden mirar esa misma foto o dibujo y no ven nada. Otros son súper buenos para seguir las reglas y la mecánica. A otros los enloquece, se aburren, no quieren hacerlo. Entonces quiero que piensen cómo se presentan las matemáticas en el aula y que se aseguren que estén mostrando una fotografía, que tengan un video, que tengan una historia que involucre a los alumnos en matemáticas. Otra cosa es, les alentaría a que hagan lo que les llamamos a los niños como juegos en que usen las matemáticas mentales. No requieren actividades tremendamente difíciles, pero puede que ayude en la creatividad. Un famoso ejemplo es un profesor. Esto ocurrió en Alemania en los años 1500 al 1600, hace muchísimos años. Había un niñito, se llamaba Gauss. Resultó transformarse en un matemático famoso. Imagínense, en la sala con el profesor Gauss, era un alumno complicado, siempre sabía las respuestas, estaba siempre ocupado, distraía a los compañeros. Entonces el profesor le dijo, mira, haz lo siguiente, pensando que eso haría que Gauss se mantendría ocupado al menos unos 5 minutos y le dijo, quiero que encuentres la suma, cuánto suman todos los números desde el 1 al 100. Y básicamente lo que le pidió al chico Gauss, 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. Suena difícil, ¿no? Te podrías pasar un montón de rato haciendo eso. Y Gauss, que era una mente brillante de las matemáticas, y vio esta lista de números y dijo, ¿cómo podría combinarlos para buscar una forma más fácil que no tenga que estar sumando el que está aquí con el que sigue con el que sigue? ¿Y sabes lo que hizo? Tomó el 1, el primer número de la serie, y 100, el último de la serie, y los sumó. 1 era 100, más 1 era 101. Por lo tanto, tenemos dos números sumados y después vio que podía tomar el 2, el 99, el otro número, los dos penúltimo y el segundo, y 2 más 99 sumaban 101. Y luego se dio cuenta que podía tomar el 3 con el 98 y lo juntó y también sumaba 101. Así que rápidamente Gauss puso su manito y dijo, hay 50 pares y cada par suma 101.
Total sum is Así que 5,000. la suma total son 5.050. Listo. Así que es este tipo de trabajo que le estoy pidiendo que ustedes busquen. Lo pueden encontrar en internet, están disponibles. Y también pueden decir, bueno, un brain teaser es algo que pueden descifrar en la mente, pero esto, la verdad, fomenta la creatividad. Así que hay que pensar en hacer esto y implementarlo. Y también quiero que hagan preguntas a los estudiantes, por ejemplo, ¿qué es lo que es más grande? 204, 240. Y los que le enseñan a los niños más pequeños, quizás la habilidad más importante, el tema más importante que ustedes pueden presentarle a los alumnos es el valor de los unos, 10, 100, miles. Ahí es donde muchos los alumnos no ven la diferencia entre 204 y 240. Así que para los niños más pequeños, tomen el tiempo de hacer esas preguntas comparativas también para los alumnos más grandes. Vamos sobre las fracciones. Trabajamos con fracciones y, por ejemplo, 7 octavos, ¿cuál es más grande? O 3 octavos, por ejemplo, también puede ser más difícil y cuál es más grande. 7 octavos o 7/9, así que no es tan difícil. Los alumnos pueden hacer dibujos para mostrar que están pensando y también jueguen con juegos de matemáticas. Por ejemplo, estoy pensando en un número que es más alto que 10 y menos que 20 y cuando lo sumo tengo 8. Bueno, sería 17. 1 más 7 son 8. Así que también pueden pedir los alumnos que escriban problemas matemáticas. Pueden usar, bueno, por ejemplo, un alumno puede también inventar un problema que está a su nivel. Así que también al lado derecho estamos viendo una gráfica con cientos que me gusta mucho, números hasta el 100, y hay que preguntarles qué es lo que ven cuando ustedes ven este gráfico, qué es lo que ven. Ellos van a ver patrones, 2, 13, 15, 24, ¿qué es lo que ven? 3, 13, 43, etcétera. Que los niños cuenten historias sobre los números, porque yo encuentro, y yo estoy haciendo un supuesto, pero yo encuentro que muchas personas se sienten asustados de matemáticas. Oh, esto va a ser súper difícil. Oh, la verdad no me gusta. Y ustedes también pueden también fomentar esa sensación, aunque quieran o no, a los alumnos. Así que los números sean amigables, que sean comunes. Cuenten historias sobre los números. Pueden mostrar ejemplos sobre los números en la vida. Cuando ellos están afuera, pueden ver el número de la calle, su dirección o en la tienda. Hagan ese tipo de trabajo. También en señaléticas o la cocina. Cocinando hay muchas oportunidades para que la matemática sea divertido, que sea amigable. Y yo realmente pienso que los estudiantes que se sientan cómodos con los números, jugando con estos números y haciendo cosas divertidas con los números, entonces son los que van a entender matemática. También pueden contar o pueden contar saltando hacia adelante, hacia atrás. Así que ahí pueden ver cómo los estudiantes entienden. Si ustedes les piden que cuenten al revés, muchos pueden decir 10, 9, 8, 7, etcétera. Y eso no es difícil, pero les pueden pedir a los estudiantes que comiencen en 23 o quizás 37 o 17. Y aquí
vas a encontrar algo distinto. Por ejemplo, si un alumno comienza el 23, entonces quizás van a decir, bueno, 22, 21, 20. Y luego dicen, suben 21, 22 y vuelven a contar, pero hacia arriba. Pero les pueden pedir a los alumnos que cuenten al revés. Esto se llama Bridging the Decade. Es como un puente de décadas, o sea, de 20 hacia adelante, pero de forma conceptual es bien difícil. Ahí ustedes pueden ver si los alumnos pueden realmente entender los núcleos de la matemática. Así que son estrategias que pueden usar en matemática, pero tengo mucho más que compartir con ustedes. También hablé un poco sobre estas distintas estrategias, por ejemplo, videos, escritos, orales, canciones, para mostrar que hay matemática en todas partes, a todo alrededor. Y algo que me encanta hacer con niños más grandes, niñas más grandes, es hacerles preguntas, que ellos tuviesen que escribir un ensayo sobre matemática. Puede ser un ensayo sobre un matemático famoso, o también puede ser un ejemplo divertido, como les di aquí, en cual, por ejemplo, si tú fueses cero y todo el resto de las personas del mundo fue un número positivo, ¿cómo te sentirías? Es fascinante lo que dicen los estudiantes. Algunos dicen, bueno, me sentiría vacía o vacío, o como que yo no contaba. Así que usan ese juego de palabras. Pero a mí me gustaría. Otros dicen, bueno, si yo soy cero y me multiplico por cualquier otro número, vuelven a mí. Cero. Cero por 17 es cero. Cero por 25 es cero. Por lo tanto, hacer preguntas y que escriban un ensayo, algo parece divertido, pero ellos piensan y también ayuda a que los estudiantes se den cuenta que pueden escribir sobre matemática, así como hacer cálculos de matemática. Y después, finalmente, como dije antes, los estudiantes pueden inventar sus propios problemas matemáticos. Por ejemplo, escribir un problema de matemática que yo puedo usar en un examen y úsenlo porque es un buen indicador a dónde están los estudiantes. Aquí hacia la derecha. mm, Este es algo que es bueno, esto es una figura triangular y es de Pascal. Este era un matemático francés. Este es el triángulo de Pascal. Y ustedes pueden mostrarle esta imagen a los estudiantes y preguntarles si ellos pueden descifrar cuál sería la línea siguiente. ¿Cuál sería la línea siguiente? Entonces, ahora estás viendo patrones. Entonces, bueno, por ejemplo, siempre comienza con un 1 y luego, ¿cuál es la siguiente cifra? Bueno, quizás debería ser 9, porque si yo veo más arriba, puedo ver en la diagonal que 9 sería el próximo número. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, si tomo la línea antes y 7 por 21 son 28, pareciera que o suman los números, etcétera. Por lo tanto, yo sé que esto es a un nivel más alto y quizás más desafiante, es más bien para un nivel de enseñanza media, pero son las preguntas abiertas que ustedes pueden usar con sus alumnos para poder estimular o fomentar su interés preguntándoles, ¿qué es lo que puedes ver aquí? Ahora, finalmente, en la próxima lámina, vamos a ver otro conjunto de actividades que ustedes pueden encontrar e implementar, que sería mostrar una definición distinta sobre los problemas o palabras que usamos en la enseñanza. Por ejemplo, un juego de bingo. Seguro ustedes tienen juegos de bingo y usar también los
juegos, los dados también, para ser estratégicos. Aquí hacia la derecha tenemos una búsqueda de matemática. Aquí pueden explorar matemática en el ambiente, encontrando y escribiendo los ítems. Por ejemplo, ¿dónde encuentro algo cuadrado en mi sala? ¿Dónde hay un círculo en mi sala? O jugar en un bingo donde puedo identificar y poner una marca. Jueguen, porque así la matemática es más divertido, más accesible, más amigable, para que los niños se den cuenta que esto es para ellos, que ellos sí lo pueden hacer. Así que debo cerrar mi presentación para compartir tiempo con mi colega, y en la próxima lámina me gustaría que ustedes puedan ver la verdad de este ejemplo final. Ajustar una receta. Esto es un buen ejemplo de cómo la matemática no tiene que ser solamente cálculos, cómputos, cálculos y cómputos. Ahora, para la receta de limonada, el jugo de 5 limones, 2 tazas de agua y 3 cucharadas de miel. Honey, thank you, thank you. So that's my basic recipe. Así que esa sería mi receta básica, y en las próximas preguntas me gustaría que ustedes hagan más matemática o hagan más limonada que tenga el mismo gusto. Por ejemplo, usando 10 limones y 4 tazas de miel y distintas cantidades de agua. Así que esto es cualitativo, no cuantitativo. Así ellos pueden razonar, pueden pensar en, no hay que calcular, pero ¿cómo puedo hacer algo que tenga el mismo gusto, o que tenga otro gusto, un gusto más fuerte? Así que esto es un ejemplo final de cómo pueden ir ajustando recetas. La próxima lámina. Ahora, las estrategias que son más importantes, en cual ustedes pueden pensar, es número uno, la matemática está alrededor de nosotros. Bueno, está aquí. Bueno, yo pienso que es lo mejor en el mundo. Matemática está a todo nuestro alrededor. Matemática hace que todo sea accesible para todos. Todos pueden aprender matemática. No hay algo que diga que las personas tienen una mente matemática. Todos pueden aprender, y es una buena herramienta para poder entender otros campos, otras áreas, otras disciplinas, si es ciencia o literatura. La matemática puede ser una herramienta para ayudarme a aprender sobre distintas disciplinas, distintos campos, y también se puede usar para describir muchas cosas. Así que por favor mantengan esta idea en mente, que matemática está a nuestro alrededor. Ahora, para cerrar, quiero decir que conozco o sé que muchos de ustedes, sí, vamos a compartir el PowerPoint. Yo sé que muchos de ustedes están asustados de matemática, o lo primero que dicen, bueno, cuando yo digo soy una profesora de matemática, muchos me dicen, oh, yo no lo puedo hacer, yo no enseño matemática, no tengo una mente matemática. Y esto es dañino para los niños. Si uno dice, oh, hay que hacer matemática ahora, y no te estás divirtiendo, bueno, hay que tener cuidado. No den ese mensaje, tengan cuidado, porque si alguien me dice, oh, yo nunca podría hacer matemática, nunca he sido buena para la matemática, ¿sabe cuál es mi respuesta? Ah, yo no puedo leer. Y después se dan cuenta, qué ridículo fue esa respuesta de que no puedo hacer matemáticas. Si tú piensas que no lo puedes hacer, no lo vas a poder hacer.
Así que cambien esa narrativa, traten de comunicarlo como un tema o una disciplina muy increíble, donde es divertido, hay muchas cosas que puedan descubrir los alumnos y yo creo que esto sería mucho más positivo y van a tener un mejor progreso. Y finalmente, vamos a las láminas siguientes. En conjunto, digamos, ¿qué piensas que son las cosas más importantes que has aprendido y lo que quieres registrar de estos minutos que hemos estado hablándoles? Yo me quedo calladita, sigan la instrucción de ahí, y me cuesta quedarme calladita un minuto, pero les pido, escriban una nota para ustedes mismos, puede ser que diga, esto es lo que quiero aprender de la profesora Merced hoy de las matemáticas, y luego ahí concluimos. También, como se sugiere en el chat, lo pueden hacer algunos por el chat. Um, Great. Great. Necesitamos acercar a los profesores a las matemáticas, la importancia de la tarea del por qué, más juegos mentales, enseñar las historias de vida de grandes matemáticos y matemáticas, add fun activities. Games. Juegos y juegos y más juegos. Me encanta lo que me están leyendo de lo que aparece en el chat y quizás, ojalá también dejen unas notas para ustedes mismos, porque es importante que ayuden a los niños y las niñas que entiendan la belleza y cuán utilitarias son las matemáticas. Vamos a la última lámina, por favor. Vamos a la última lámina, por favor, a la lámina que sigue. Una vez más quiero decirles muchas gracias por el durísimo trabajo que hacen todos ustedes en nombre de ser profesores. No hay un trabajo más importante en el mundo de el que enseña como un profesor a las mentes jovencitas. ¿Por qué? Ellos son el futuro. Sé que están trabajando duro, que muchos estarán cansados. Sé que a veces quedamos tristes y dicen que, no, los niños están quedándose atrás. No, están en un lugar diferente y ustedes tienen el poder en sus manos para marcar esa diferencia. Una vez más, gracias por el trabajo que realizas. Ha sido hermoso estar con ustedes y estaré ansiosa por verlos en la próxima sesión. Aquí me despido. Les doy las gracias.